que mueve la Iglesia Católica, que no tienen nada que ver con elementos espirituales y mucho menos con religiosos, que la religión simplemente es, digámoslo así, como el maquillaje o la pantalla que ellos le venden al mundo, pero que atrás de todo eso hay toda suerte pues de maquinaciones y estrategias mundanas fundamentalmente para lograr sus objetivos tanto económicos como de poder. Entonces, esta orden de los jesuitas básicamente tiene dirigido su accionar a unos campos muy importantes para la Iglesia Católica. Uno de ellos es el campo educativo, otro es el campo intelectual, el otro es el campo político y el otro hace referencia a lo económico o financiero y los medios de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Ellos desarrollan ante todo un proyecto por medio del cual involucran, primero con la primera etapa que ellos manejan es la etapa de la educación. De allí que ustedes observan que en casi todos los países del mundo existen colegios que son católicos, pero básicamente lo que ustedes ven allí es un colegio o una universidad, colegios desde primaria, secundaria y lo que tiene que ver con los estudios superiores, la universidad. Eso lo manejan ellos. ¿Por qué razón? Porque primero manejan dos frentes. El primero, que sea ante todo un tipo de educación élite. O sea, ahí no va a ir gente de escasos recursos. Ahí lo que va es gente que tiene apellidos, que tiene influencias y sobre todo personas que tienen un futuro dentro del contexto político y social de dominio, de importancia, de relevancia. Entonces los jesuitas lo que se encargan fundamentalmente es de educar este tipo de personas, pero dentro de su educación lo que ellos más imprimen es la fidelidad a la orden como tal. Entonces por eso, como mencionaba nuestro obispo Alex Poesi, él hablaba, por ejemplo, de que el capitán del barco, este señor Smith, él era un hombre de sotana corta. ¿Qué quiere decir eso? Que esta orden se maneja en dos frentes. Los de sotana larga, que son pues en sí los ministros ordenados al interior pues de esta entidad religiosa, los cuales hacen tres tipos de votos a los cuales me quiero referir. Ellos hacen tres tipos de votos y uno de ellos es el voto de obediencia, otro que se llama el voto de pobreza y otro que se llama el voto de castidad. Obviamente que estos dos últimos brillan por su ausencia, porque bien sabemos que de pobreza los jesuitas no conocen, yo creo que ni la palabra, yo creo que la palabra pobreza la escriben con B pequeña y con S, porque no la deben ni conocer. Y lo de castidad, pues ya sabemos que allá en la Iglesia Católica hay cuento de la castidad, no lo comen sino ellos, porque eso es pura mentira. Pero en el tema de la obediencia, ahí es donde quiero resaltar el punto, allí sí son realmente fieles y enfáticos. ¿Por qué razón? Porque el líder, o sea, el azotanado, digámoslo así, el líder de la sotana larga, él va desarrollando un grupo de personas en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, que repito, han sido, digámoslo de alguna manera, abramos comillas, como pastoreadas por él desde que estaban pues en sus primeros años de estudio hasta que llegan a la universidad. Y esas personas pues rinden un voto de fidelidad a esa persona, a ese líder, a ese jesuita con sotana larga, y entonces esto implica que ese voto es un voto de obediencia que implica, si es preciso, dar la vida por algún tipo de orden que reciban por parte de su maestro o líder, pues exactamente. Entonces cuando nosotros escuchamos la historia que nos narraba el obispo Alex Poesi respecto de la decisión que en un momento determinado tomó el capitán y de lo que Axel aportaba respecto de que pues el jesuita este irlandés pues se había subido al barco y había dado órdenes expresas, pues esto liga perfectamente con las directrices y ordenamientos y sobre todo con la filosofía que regularmente pues ellos manejan al interior de su institución. Entonces, no resulta sorprendente, ni raro, ni descabellado pensar que el capitán del Titanic, que era un jesuita de sotana corta, pues estuviera siguiendo las instrucciones de su maestro o su mentor,
de sotana larga. Entonces, esto es más o menos en un esbozo muy general lo que corresponde a esta orden y los predicamentos y objetivos que regularmente, repito, ellos manejan al interior de su orden. Estamos en vivo, en directo, esta es Radio Net Gracia, la emisora oficial de El 666. Bomba, bomba, bueno, ¿cómo fue que se hundió el barco? ¿Quiénes fueron los causantes? ¿Cómo pasó esto en cuanto al propósito de un grupo de personas? Ya vemos en la historia que muestra ahí las evidencias claras sobre lo que se dio, quiénes están detrás de esto, las fotos y que fueron encontradas, los rollos de películas y todo allí. Esto es interesante, Axel, este bombazo para el mundo entero, y hay evidencias ahí, sobre todo Sonia, que mencionaba unos puntos a observar en cuanto a lo que pasó en el barco. Sonia, si podemos repetir, Sonita, ese aspecto de los puntos a observar, ¿por qué esto, por qué el otro? Por ejemplo, se encuentran que la pistola disparó las balas, pero eran claras, y eso indica que había fiesta en el barco. ¿Qué otras cosas fueron? Sí, Gonzalito, tenemos eso y también muchas dudas, ¿no? Como mencionaba, ¿por qué tratándose de un viaje inaugural no se invitó ningún periodista o fotógrafo? Ese detalle. También por qué personajes influyentes católicos y otros personajes cancelaron a última hora el viaje, como fue el embajador en Estados Unidos de Francia. Pero también salió el dueño del Titanic, también logró salvarse, no en última hora canceló su viaje, pero sí murió este hombre que los jesuitas necesitaban quitar del medio para poder crear la Reserva Federal. Gonzalito, también tenemos otras cosas curiosas que quisiera mencionar, y es sobre la novela que escribió Morgan Robertson. Él escribió 14 años antes del hundimiento del Titanic esta novela. Ella narra la historia de un barco ficticio llamado Titán. Esto es bien importante que los que nos escuchan tomen nota, porque aquí está también el secreto de lo que ocurrió. Este libro narra la historia del hundimiento de un enorme transatlántico. La similitud con un hecho que conmocionó al mundo y hasta hoy tiene vigencia es sorprendente. Se trata del desastre del Titanic, que tiene muchas coincidencias con la publicación de esta novela de Robertson. Estas son algunas de las coincidencias de la novela con el suceso real. El barco de la novela se hunde luego de chocar contra un témpano de hielo, igual que el Titanic. En la novela era el viaje inaugural de esta enorme nave, igual que el Titanic. En la novela se describe como un barco imposible de hundirse, lo mismo que se decía del Titanic. El barco de Morgan era el más lujoso de su tiempo, exactamente la misma evidencia. La nave de la novela naufragaba en el mes de abril. Debemos recordar que el desastre del Titanic también fue en este mes. El número de pasajeros del barco de la novela era de 3.000 y contaba con apenas 24 botes. En la realidad, el Titanic tenía 2.207 personas a bordo y solamente 20 botes salvavidas, una cantidad insuficiente para la cantidad de pasajeros, tal como en la novela e igualmente en la realidad. El barco de la novela era descrito con un tonelaje de 75.000, mientras que el Titanic tenía 66.000. El tamaño de longitud del barco de la novela era de 243 metros, algo inferior a la realidad del Titanic, que era de 268 metros. Solo vemos que hay 25 metros de diferencia. Ambos tenían igual cantidad de hélices, 3 en ambos casos. Cuando en la novela el gran barco choca, iba a una velocidad de 25 nudos. Por su parte, cuando el Titanic choca contra el témpano de hielo, iba raudamente a 23 nudos de velocidad. O sea que hay apenas 2 menos que lo imaginado por el novelista. Realmente hay muchas coincidencias, pero si queda alguna duda, digamos que la novela de Morgan se llamaba El naufragio del Titán. El barco se hundió en abril, como mencionó antes, y
Otro dato muy, muy curioso es que el escritor de esta novela, Morgan Robertson, muere en extrañas circunstancias por una sobredosis de yoduro a la temprana edad de 53 años. Entonces, ya para finalizar mi intervención, quiero dejar esta pregunta a todos los que nos escuchan. Se construyó el Titanic y se planeó su hundimiento con base en la novela del Titán. Oye, qué tremendo. Oye, qué datos tan interesantes, importantísimos. Ahí están las evidencias, están escritos. Oye, el señor muere, el autor de la novela, 53 años, muere una muerte ahí, mira. Oye, qué tremendo. ¿Y dónde están en los calificativos el punto, el sospechoso de una organización que ha hecho eso y viene haciendo? Bien. Axel, tremenda carnada que le prepararon al señor entonces, que se oponía a estos tres personajes, ¿no? Que se oponía a que se realizara y se fundara el Banco de Reserva, ¿no? El señor John Jacob Amstrad, le prepararon tremenda carnada porque, bueno, el hombre es el más rico del mundo y ¿cómo podemos sacar a este hombre de aquí? ¿Cómo lo podemos llevar? ¿Cómo lo podemos inducir a que participe de algo que no es normal, que algo nuevo para él en ese aspecto? Le preparan tremendo barco y ahí está la invitación de todos los demás personajes a nivel internacional en ese aspecto, ¿no? Para decir, oye, va a llegar fulano, va a llegar también Sí, lo que se puede ahí ver, Gonzalo, claramente es que el Vaticano, la gran ramera, este sistema religioso corrupto, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para matar a quien sea presidente, sea el hombre más rico de la tierra, sea pues hasta el mismo Papa Juan Pablo I, lo liquidaron. O sea que estábamos mencionando durante esta semana de que en sí, imagínense cómo papi habla en contra del sistema religioso y tiene su red de comunicación hablando 24 horas, 7 días, dándole duro. Si él no fuera Dios, hace mucho que lo hubieran liquidado, pero como él es Dios en la tierra, pueden tratar, pero no podrán contra él. Esa es aún una evidencia más clara de que sí, papi es el mismo Dios aquí en la tierra y llegó a desenmascararlos a todos. Fíjese, Gonzalo, que tenemos aún otro dato pues muy interesante, de que el Titanic, pues como Sonia mencionaba, de que fue conducido a una velocidad como de 22 o 23 nudos. Estamos hablando de una noche sin luna, una noche pues bien oscura, y el capitán, imagínense, con más de 20 años de experiencia, él sabe que esa área es gigantesca de hielos, o sea, él sabía simplemente lo que estaba haciendo. Y aquí el obispo Alex va a estar explicando de cómo fue que chocó en realidad ese barco, porque imagínense, él recibió por lo menos 8 telegramas advirtiéndolo que sea más cuidadoso, o sea, diciéndole, baja la velocidad, estás causando algo aquí. Y sin embargo no escuchó a 8 órdenes de advertencias, y el obispo aquí, Alex, va a explicar cómo en sí chocó el Titanic. Sí, Gonzalito y gran familia de la fe que nos escuchan, como tú, Gonzalito, bien explicabas hace un momento, le pusieron tremenda carnada al señor Astor para deshacerse de él. Y fíjate, un plan bien macabro, porque resulta que el Titanic pues era el palacio flotante de aquel tiempo, algo atractivo para la gente de dinero, darse el gusto de viajar en un transatlántico nunca habido en la historia. Y pues como venía equipado con todos los lujos conocidos en aquel tiempo, y eso pues atraía a la rancia prosapia y a la alta alcurnia de la Europa y de Estados Unidos en aquella época. Pues el hombre más rico del mundo quiso tomarse el placer de dar el primer viaje en el viaje inaugural, pero claro, era la tremenda trampa que le tenía el Vaticano a su oponente, el señor John Astor. Pues bien, como decía Axelita, el barco venía navegando a 22 millas, a 22 nudos, que era la velocidad máxima que desarrollaba el barco, y pues claro, era una cosa que ya premeditada y maquinada por parte del capitán jesuita que llevaba comandando la nave. Dato curioso, Gonzalito, que siendo este barco equipado con lo último tecnología de aquel tiempo, tenía también lo último avanzado en medios de comunicación. Tenía una sala de telégrafo y de teléfono, la sala Marconi, como le llamaban en el barco, que era lo último en comunicación. Lo curioso es que todo el equipo de comunicación de teléfono y telégrafo permaneció apagado en las 10 horas previas al accidente.
O sea que, ¿cómo así?